Cada vez que peca, está subiendo a ofrecer sacrificio. Y los machos cabríos se iban a acabar, porque el pecado del hombre se iba a aumentar. Por eso la palabra de Dios dice que cuando Dios le entrega lo que es la tabla del mandamiento a Moisés, dice que Moisés bajó y le dijeron: Moisés, se está escuchando un ruido ahí abajo. Y Moisés se dio cuenta que esa gente lo que estaban adorando a los ídolos, porque el hombre de Dios está en las alturas buscando palabras para ellos, y ellos están en la llanura adorando un ídolo que no lo libró cuando ellos estaban en Egipto. Dios te bendiga, Dios te guarda en este hermoso día. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento La Hora de la Unción, donde Dios está haciendo cosas extraordinarias. El cautivo está siendo libre, el enfermo está siendo sano, el que está caído está siendo levantado. Por eso te invito en este día a que te suscribas a esta plataforma y ponga en la caja de comentarios la palabra que más le va a impactar de este video. Le habla a su hermano y amigo Venancio Amparo, y es para mí una honra, es un honor, es un beneplácito, es un privilegio. Por eso le digo que Dios me le bendiga a todos. Y en este día yo quiero hablar de un tema muy importante, y el tema es: ¿qué es la salvación? Yo quiero hablar de salvación porque Dios en estos últimos días, estos últimos meses, me ha instado a hablar de salvación. Y yo quiero que usted vaya a su Biblia al libro de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6 en adelante. Gloria a Dios. La palabra de Dios es leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. No te pedimos que la bendiga, Dios, porque ellas son benditas desde el principio, Dios, sino que la podamos poner por obra, que la podamos cumplir, Señor, porque tu palabra es buena semilla y nosotros somos buena tierra. Que esta palabra pueda germinar al 30%, al 60% y al 100 por uno, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué es la salvación? Para hablar de salvación tenemos que irnos al Antiguo Testamento. Cuando Dios pone al hombre en el huerto, la palabra de Dios establece que el hombre está en el huerto, el hombre está en perfectas condiciones. El hombre tiene agilidad espiritual, tiene agilidad mental, pero también tiene agilidad física, porque el hombre estaba en unas condiciones perfectas. Cuando Dios creó al hombre, Dios los creó conforme a su imagen y conforme a su semejanza. El hombre era el mayordomo de la tierra. El hombre era que estaba cuidando todo lo que tenía que ver con ese plano literal. En el plano espiritual también tenía una posición, pero la palabra de Dios establece que en el momento que entra el pecado, que el hombre desobedece al reino, porque la palabra pecado significa errar al blanco. Por lo tanto, lo que está diciendo que el hombre erró, el hombre falló, el hombre cometió lo que es una transgresión. Por lo tanto, cuando el hombre comete esta transgresión, la palabra de Dios establece que Dios se aparece y le dice: Adán, ¿dónde está? Y Adán le dice: Señor, yo tuve miedo y me escondí. Cuando Dios le está diciendo esto, la palabra de Dios dice que le dijo: ¿qué pasó? Y Adán le dijo: no, la mujer que me diste, la mujer que yo necesitaba, que tú me entregaste, esta mujer me incitó a mí a comer del fruto prohibido. Pero cuando Dios habló con Adán, Dios habló con él. Por lo tanto, el compromiso estaba encima de él. Pero ahora él le dice: bueno, Eva, y Eva dice: no, la serpiente
y cada quien entra en un proceso de acusación, cada quien entra en un proceso de justificación. Por lo tanto, he visto que cada vez que un hombre se justifica para con el cielo, no tiene justificación. Pero cuando una gente reconoce su condición, entonces el cielo lo justifica. Por eso el apóstol Pablo dice: porque lo que antes conoció, a esto predestinó, y a lo que predestinó, a esto justificó, y a lo que justificó, a esto glorificó. Que pues diremos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que está hablando aquí el texto y está revelando que cada vez que el hombre quiere entrar en justificación, entonces entra en condenación para con el cielo. Pero cuando el hombre reconoce su condición, entonces el cielo lo justifica, porque no es lo mismo la justificación del hombre que la justificación del cielo. Por lo tanto, el hombre entró en transgresión. Cuando el hombre entra en transgresión, entonces Dios tiene que buscar la forma de cómo restaurar ese hombre, de cómo restaurar su creación. Y lo primero que Dios dice: bueno, yo voy a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. ¿Por qué la simiente de la serpiente? Cuando está hablando de la simiente de la serpiente, está hablando de Satán, está hablando del problema que iba a tener la descendencia de la mujer, pero también lo que era el reino de las tinieblas. Ahora Dios dice: bueno, el hombre está desnudo, porque el hombre se había dado cuenta de la desnudez que tenía. El hombre era tan santo que podía estar desnudo y él notaba que no tenía ropa. ¿Por qué? Porque la ropa que él tenía era una ropa espiritual, una ropa de santidad. Porque el día que el hombre entra en transgresión, entonces se le abren los ojos de la ciencia del bien y del mal. Cuando habla de la ciencia del bien y del mal, no está hablando de que el hombre no conocía, está hablando de que el hombre no conocía lo malo. El hombre además conocía lo bueno. El hombre, dentro de él no lo gobernaba lo malo, sino que le estaba gobernando todo lo que estaba alrededor de él. Pero en ese momento Dios da una profecía. Cuando Dios da esta profecía, lo que Dios está diciendo: yo voy a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente del hombre. Cuando está hablando de simiente aquí, está hablando de descendencia, está hablando de prole, está hablando de lo que va a salir de la mujer. ¿Y qué es lo que va a salir de la mujer? Lo que va a salir de la mujer es el Mesías. Por lo tanto, la tiniebla está diciendo: bueno, el hombre veo que está perdido. Dice que en los tiempos de Noé se había multiplicado la maldad. La gente se estaba dando en casamiento, la gente se estaba casando uno con otro. Y dice que Dios dijo: bueno, tengo que errar, tengo que raer de la tierra toda esa gente, tengo que llevármelo. Pero dice que Dios salvó a quién? Dios salvó a Noé y a su familia. ¿Por qué Dios salvó a Noé y a su familia? Porque Noé era un pregonero de justicia. Noé era un hombre que modelaba la justicia. Y Dios dijo: bueno, tengo que hacer lo que es el arca para guardarlo a él, para protegerlo. Lo que quiere decir que Dios en cada momento ha tenido un plan de salvación para con la humanidad. La gente que conoce la justicia, la gente que accede a lo que es la salvación, la gente que reconoce su condición, son la gente que el cielo va a salvar. Por lo tanto, la palabra de Dios establece que Dios dijo: bueno, entre tanta gente yo voy a salvar a Noé. Y dice que Noé se salvó. Y en el momento que acamparon las aguas, en el momento que ya las aguas estaban desposadas, en el momento que ya las aguas estaban bajando, dice que Noé llegó con el arca a los montes de Ararán, a los montes santos, al monte donde ahí había santidad. Por lo tanto, el hombre que sobrevivió a una catástrofe mundial, este hombre ahora estaba guardando. ¿Por qué? Porque estaba en una arca. Es un plan de salvación para con Noé. Pero desde ahí en adelante se van dividiendo los hijos de Noé. Y aquí vienen problemas, porque uno coge y en el momento que ve a sus padres con la desnudez, que lo ve embriagado con un viñedo, en vez de restaurarlo, en vez de cubrirlo, en vez de protegerlo, lo que hizo fue que lo juzgó. Porque eso es lo que pasa. Hay gente que además juzgan y por eso están acarreando perdición. Hay gente que además juzgan y por eso están acarreando problemas. Entonces dice la palabra del Señor que la maldad se continuó multiplicando. En los tiempos de Abraham la gente era idólatra. En los tiempos de Jacob, en los tiempos de Isaac, en los tiempos de David había una catástrofe también. El pueblo de Israel fue un pueblo que Dios escogió. En los tiempos de Moisés el pueblo se desviaba. En los tiempos de cada profeta, un tiempo ellos se mantenían perfectos, un tiempo ellos se mantenían sanos, pero en otro tiempo se corrompían. Entonces la humanidad, el Señor dice: tengo que agarrar y tener un plan de salvación para con
el hombre. Vamos a hacer sacrificio. El primer sacrificio que se hizo sobre la tierra fue el sacrificio que el reino hizo. Venancio, ¿cuál fue este sacrificio? Cuando el hombre se da cuenta que está desnudo, el hombre dice, bueno, tengo que hacerme delantares, y toma hoja de higuera. Cuando dice que tiene que hacerse delantares, el Señor desciende y le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué tienen esos delantares? Dice, Señor, es que estamos viendo que estamos desnudos. Pero en este momento dice que Dios lo vistió con túnicas de pieles. Si lo vistió con túnicas de pieles, fue porque algún animal tuvo que quitarle eso. Esto está revelando un sacrificio, lo que quiere decir que el primer sacrificio lo hizo el cielo. Pero acontece algo, entonces se van dividiendo lo que son los sumos sacerdotes, lo que son los sacerdotes, lo que es el templo. El pueblo se dividía, o el templo se dividía en tres dimensiones. Estaba el lugar de los atrios, estaba el lugar santo, pero también estaba el lugar santísimo. En el lugar de los atrios estaban las mujeres, en el lugar de los atrios estaban los gentiles en el patio, pero en el lugar santo solamente estaban los sacerdotes, pero en el lugar santísimo solamente estaban los sumos sacerdotes. Lo que está diciendo que la sangre la llevaban ¿a dónde? La llevaban al lugar santísimo. Pero la sangre de quién? La sangre de un cordero sin mancha. La sangre de quién? La sangre de un macho cabrío sin mancha. Un macho cabrío que tuviera perfecto. Lo que quiere decir que el sumo sacerdote entraba a ofrecer sacrificio por la humanidad, a ofrecer sacrificio por el pueblo. Pero los mismos pecados que se le estaban perdonando en esos segundos, esos mismos pecados, el pueblo volvía y los repetía. ¿Por qué volvía y los repetía? Porque la sangre de un macho cabrío no era suficiente. La sangre de una oveja tampoco era suficiente para redimir al hombre. Dice la palabra del Señor que cada tiempo ellos hacían sacrificio, y Dios tuvo que venir a decirle, yo me voy a complacer más en la obediencia de ustedes que en el sacrificio de ustedes, porque ustedes hacen muchos sacrificios, pero están erradicando los mismos pecados. Yo lo que quiero no que ustedes desarraiguen, o que ustedes arraiguen lo que tienen por fuera. No quiero que desbaraten su vestido. Lo que yo quiero que ustedes es su corazón, porque lo que yo quiero de ustedes es lo que ustedes tienen por dentro. Ustedes están haciendo buenos sacrificios, están haciendo todo lo que necesitan por fuera, pero por dentro siguen igualito. Alguien debe de adorar a Dios aquí. Penanzo, que lo que tú estás diciendo es que de repente Dios está diciendo, bueno, estoy viendo que el hombre está empleando todos estos métodos. Cada vez que peca está subiendo a ofrecer sacrificio, y los machos cabríos se iban a acabar, porque el pecado del hombre se iba a aumentar. Por eso la palabra de Dios dice que cuando Dios le entrega lo que es la tabla del mandamiento a Moisés, dice que Moisés bajó y le dijeron, Moisés, se está escuchando un ruido ahí abajo. Y Moisés se dio cuenta que esa gente lo que estaban adorando a los ídolos, porque el hombre de Dios está en las alturas buscando palabras para ellos, y ellos están en la llanura adorando un ídolo que no lo libró cuando ellos estaban en Egipto. Y dice que Moisés desbarató la tabla, y Moisés tuvo que subir de nuevo al monte. Ahora Moisés tuvo que escribir él mismo. La primera tabla la escribió Dios, pero la segunda tabla la escribió el hombre. Por eso la palabra de Dios dice que la ley se introdujo para que abundase el pecado, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Que lo que tú estás diciendo, Venancio, es que cuando se introdujo la ley, la gente entró en un conocimiento de lo que era la verdad y lo que era la mentira, entre lo que era lo malo y lo que era lo bueno. Y por eso el hombre continuó en pecado, porque el hombre estaba transgrediendo ahora más principios. Pero Dios lo que estaba diciendo, bueno, ninguno de los machos cabríos, ninguno de las ovejas que ustedes tienen aquí le van a valer para salvarse, porque ustedes la matan ahora, pero siguen igualita. Por eso es que si usted se da cuenta, cuando Juan el Bautista está viendo a Cristo, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero yo me estoy preguntando, ¿por qué dice que quita el pecado del mundo? Y hace referencia a cordero. Es que habían corderos, habían ovejas, habían machos cabríos que hacían sacrificio con ellos, pero no quitaban el pecado del mundo. Lo que hacía era que lo cubrían. Dios mío, lo que hacía era que lo cubrían. Venancio, que lo que tú estás diciendo es que esos machos cabríos lo que hacía era que tapaban el pecado, le ponían un pelo, pero eso era por momento. Pero cuando Cristo viene, Juan el Bautista está revelando un misterio muy poderoso y está diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no vino a cubrir el pecado, él no vino a guardar el pecado, él no vino a proteger el pecado, él vino a quitar el pecado del mundo, porque el mundo estaba manchado en
pecado. El pecado estaba gobernando. El pecado estaba haciendo lo que quiera. El pecado estaba diciendo, bueno, y habrá uno que me haga frente. Habrá un hombre que se mantenga limpio. Habrá un hombre que no falle. Pero dice la palabra del Señor que Cristo fue predestinado antes de la fundación del mundo para morir por cada uno de nosotros. Lo que está diciendo que cuando el diablo pensó que se salió con la suya, entonces el Señor le tenía la respuesta en el cielo. El diablo estaba diciendo, bueno, habrá aquí alguien que pueda salvar a la humanidad. Habrá aquí alguien que se pueda mantener limpio. Y Dios estaba diciendo, tranquilo, que la respuesta la tengo a mi mano derecha. Se vaya. El diablo estaba diciendo, y que lo que pasa a la humanidad la tengo tomada. Pero de repente dice que vino Cristo. Cuando vino Cristo, la palabra de Dios establece que Cristo comenzó a predicar el evangelio. Cuando comenzó a predicar el evangelio, le decía a la gente que tiene que convertirse, le decía a la gente que tiene que arrepentirse, le decía a la gente que tiene que buscar de Dios. Porque algo me gustó de Cristo, es que Cristo no solamente habló de palabra, sino que Cristo manifestó la palabra. Y yo me decía, Venancio, la salvación se obtiene a través del Cristo de la gloria. Por eso es que la palabra de Dios establece en San Juan 14:6, Jesús le dijo a los discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero revela el hebreísta también que el único sumo sacerdote que nosotros tenemos, que compadeció pero también era la ofrenda, porque los sumos sacerdotes, ellos llevaban ofrendas que otros le daban. Los sumos sacerdotes hacían sacrificio con oveja, pero este sumo sacerdote era el que iba a hacer el sacrificio, y él también era el sacrificador. Este sumo sacerdote era el que iba a hacer el sacrificio, pero también el que iba a sacrificar. Venancio, que lo que tú estás diciendo es que los sumos sacerdotes de antes, ellos sacrificaban, pero ellos no eran el sacrificio. Pero este sumo sacerdote, él iba a sacrificar, pero él también era el sacrificio. Que es lo que le vengo a decir, que él surgió ahí como dos facetas. Surgió como el sacrificador, pero surgió como el sacrificio que iban a sacrificar. Lo que él está diciendo, este sumo sacerdote, él no vino a derramar la sangre de un macho cabrío. Él vino a derramar su propia sangre. Él vino a sacrificarse él mismo. Por lo tanto, este gran sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, derramar su sangre por nosotros, fue lo que nos lo dio acceso al trono de la gracia. Porque la palabra de Dios establece que el día que Cristo murió, el velo se rasgó. Cuando el velo se rasgó, la palabra de Dios dice que se rasgó de arriba hacia abajo. Lo que está diciendo que nosotros no nos conectamos con el cielo se conectó con nosotros. Nosotros no subimos al cielo, el cielo bajó donde nosotros. Dios mío, nosotros no amamos el cielo nos amó primero a nosotros. Nosotros no fuimos el que nos reconciliamos, a nosotros nos reconciliaron. Por eso Corintios dice que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo a través del Hijo. Lo que está diciendo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Venancio, que lo que tú estás diciendo es que cada vez que usted ve a alguien, usted tiene que decirle que Cristo viene. Cada vez que usted ve a alguien, usted tiene que decirle que Cristo salva. Cada vez que usted ve a alguien, usted debe decirle que Cristo liberta. Venancio, ¿dónde radica la salvación del mundo? La salvación del mundo radica en el Cristo de la gloria. Por eso que no te salva María, a ti no te salva José, a ti no te salva Elías, a ti no te salva Josué, a ti te salva el Cristo de la gloria. Porque ese fue el único que derramó por su sangre por usted. Ese fue el único que derramó su sangre por la humanidad. Cuando no se encontraba uno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, Cristo vino a morir por cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que se despojó de su forma de Dios y se humilló a sí mismo. Pero dice que Dios le exaltó hasta quién, le exaltó hasta lo sumo. Que es lo que está revelando aquí, que cuando él se humilló, entonces el cielo se ensaltó. Lo que quiere decir que él se despojó de la forma de Dios, él se despojó de su poderío, él se despojó de su autoridad en el cielo. Y él dijo, yo voy a bajar como hombre, yo voy a bajar como hombre y yo voy a morir por ellos. Yo voy a morir por esa humanidad. Yo voy a morir por esa gente que se encuentran sin Dios y sin esperanza. Por eso el mismo Isaías dice que cuando él estaba en el Señor, que él estaba viendo a Dios sentado en su trono, y dice que la palabra de Dios dice que él dijo, bueno, se escuchó una voz en el cielo que dijo, ¿quién irá y morirá por ello? Bueno, dice que Isaías de repente dijo, aquí es algo de doble referencia. Isaías estaba recibiendo el mandato que el cielo le al predicar el evangelio, porque Isaías es el evangelio del Antiguo Testamento, porque fue muy mesiánico.
mesiánico. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que tú eras de doble referencia. ¿Por qué era de doble referencia? Porque Él estaba revelando lo que Cristo estaba haciendo en el cielo. ¿Qué es lo que Cristo estaba haciendo en el cielo? Dice que se buscó en el cielo, pero no se encontró uno digno. Se buscó en la tierra, pero tampoco se ofreció nadie. Se buscó debajo de la tierra, pero tampoco se ofreció nadie. Pero de repente el Hijo dijo: heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que están vagando sin ti. Yo voy a ir por esa gente. Yo voy a morir por esa humanidad. Por eso es que Cristo, mientras estaba cargando la cruz, Cristo no se lamentaba. Mientras Cristo estaba cargando la cruz, Cristo no criticaba. Mientras estaba cargando la cruz, Cristo no se atemorizaba, porque Cristo entendía que por el sacrificio de Él muchas almas se iban a salvar. Cristo sabía que por su sangre derramada miles de personas iban a ser libradas del infierno, que por su sangre derramada muchas personas iban a ser restauradas. Venanzo, que lo que tú estás diciendo es que la palabra de Dios dice en San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice que el que no ha creído, ya ese ha sido condenado, pero el que creyó, ya ese ha sido salvo. Lo que quiere decir que para la salvación tiene que ver mucho con la creencia, porque si tú no crees que Cristo murió y resucitó, entonces tú no serás salvo. Y yo vengo a decirle a alguien que el Cristo mío murió, pero resucitó. El Cristo mío se bajó, pero también se levantó. El Cristo mío se humilló, pero también le saltaron. Al Cristo mío lo latigaron, pero ahora está sentado a la diestra de la majestad. Venancio, ¿qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Es verdad que lo latigaron, es verdad que él sufrió violencia, es verdad que él llevó nuestros pecados, es verdad que lo pusieron en una cruz, pero es verdad que ahora mismo él está sentado a la diestra de la majestad. Es verdad que ahora mismo él está sentado en todo su poder, en toda su gloria, porque dice el hebreísta: ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y dice: tu trono, oh Dios, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, más que a tu compañero. Lo que está diciendo es que el mismo Dios le está llamando Dios a Cristo. Lo que le está diciendo: bueno, yo te estoy viendo a ti, pero yo me estoy viendo a mí, porque dice el hebreísta que Cristo es la imagen misma de la sustancia del Padre. Por lo tanto, los discípulos le están diciendo en el mismo San Juan 14: pero Señor, muéstranos al Padre. Y Cristo le dice: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoce. Si han visto a mí, me han visto al Padre. Te digo por qué han visto al Padre: porque yo soy la esencia del Padre, porque yo soy el Padre y el Padre en mí. Lo que está diciendo: la cosa que yo hago, no la hago porque quiero. La cosa que yo hago, la hago porque el Padre... Este es mi venanzo, que lo que tú estás revelando es que el Padre, cuando dijo: bueno, no hay solución para nadie aquí, tengo que buscar a alguien. Algo me gustó que el Padre no envió un serafín. Algo me gustó que el Padre no envió un querubín. Algo me gustó que el Padre no envió un ángel guerrero. Algo me gustó que el Padre no envió una de esas entidades que él tiene en el cielo, sino que el Padre se envió él mismo. Venanzo, que lo que tú estás diciendo es que yo vine a reconciliar el mundo conmigo mismo a través de mí mismo, porque Dios le dijo a Adán: el día que coma de este árbol ciertamente morirás. Pero algo me gustó del Padre, es que el Padre se entró dentro de un cuerpo muerto y lo revivió. Algo me gustó del Padre, es que el Padre se entró dentro de un cuerpo de pecado y lo purificó. Algo me gustó del Padre, es que el Padre se entró dentro de un cuerpo de condenación y lo libertó. Y yo me decía: Venancio, el sistema no se contrarreta desde afuera, al sistema hay que entrársela adentro para que vea que más fuerte lo que nosotros tenemos que lo que yo tengo. Venancio, que lo que tú estás hablando es que en el cuerpo mortal, en el cuerpo de muerte, en el cuerpo del pecado, en el cuerpo de la derrota, en el cuerpo de la miseria, en el cuerpo de la batalla, en el cuerpo que estaba incrustado en los pecados, en ese mismo cuerpo vino el Padre. Lo que está diciendo que el Padre sacó de su esencia, y cuando sacó de su esencia le entró dentro de un cuerpo. Por eso que cuando el ángel Gabriel se le aparece a María, le dice: María, el poder del Altísimo te cubrirá. Lo que está diciendo, lo que se te va a entrar por dentro
es la esencia del Padre. Lo que se te ve por dentro es la imagen del Padre. Solamente se va a usar tu cuerpo. ¿Para qué? Para encarnar eso que vino del cielo. Pero Dios me decía, Venancio, cuando algo del cielo se encarna con algo de la tierra, lo de la tierra tiene que verse alterado. Por eso es que tú estás viendo que la carne le decía a Cristo, come. La carne le decía a Cristo, bebe. La carne le decía, ten mujeres, porque dice que fue tentado en todo lo que nosotros hemos sido tentados. Pero el hombre no pecó. Te digo por qué él no pecó. Porque él dijo, yo tengo que salvarlo a ellos. Y yo tengo que rechazar lo que ellos están aceptando. Y yo tengo que aceptar lo que ellos están rechazando. Te digo por qué. Porque la carne pensaban que iba a gobernar la humanidad completa. Pero el cielo le estaba diciendo, tú puedes gobernar a un humano que esté en la tierra, pero tú no vas a gobernarme a mí mismo. Venancio, que lo que tú estás hablando es que la única salvación que nosotros tenemos es a través de Cristo. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay solución. Sin Cristo no hay redención. Cristo es el centro de todo. Cristo es el centro de la iglesia y Cristo es el centro de mi vida. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. La paz de Dios sea contigo. Bendícele Dios y guárdale de manera extraordinaria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invito a que comparte este video con varias personas más. Si te gustó el video, pon like, dale like y pon en la caja de comentarios la palabra que más le impactó. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo. Y esto fue la hora de la unción.